Los controladores PID son los más utilizados en la industria. La explicación sobre el mismo la dividí en 3 videos. En esta primera parte haremos una breve introducción conceptual, sin ningún tipo de rigor académico, con ejemplos bien claros, bien concretos, sobre el uso y la forma en que cada una de las 3 letras que conforman esta sigla interactúan para tener el resultado deseado. Luego en el segundo y en el tercer video, ahí sí, poco a poco, nos iremos metiendo en la parte más técnica, en la parte más matemática de este tipo de sistemas. Para empezar a entender de qué estamos hablando, tenemos que hacer un breve repaso por todo lo visto hasta ahora en cuanto al sistema de lazo cerrado que vamos a trabajar. Arranquemos por la planta. ¿Qué es la planta? La planta es el sistema cuyo comportamiento queremos afectar. Yo quiero que mi planta trabaje de una determinada manera. Voy a tener mi entrada o mi señal de referencia, que es en definitiva lo que voy a querer replicar a la salida. ¿Sí? De la salida yo tomo una muestra y la inyecto para que pueda después compararlo con lo que yo tengo en la entrada. De ahí va a surgir el error, ¿sí? La diferencia entre lo que quiero tener y lo que tengo realmente. Eso va a pasar por un controlador. En nuestro caso va a ser el PID. El controlador se alimenta del error. Fíjense que yo le inyecto un error, una diferencia entre lo que quiero y lo que tengo, y en función de eso va a generar una acción de comando. Esa acción de comando que va a trabajar directamente sobre la planta es mi señal de actuación. ¿Cuál va a ser el objetivo siempre, en todo momento? El objetivo va a ser que mi salida se parezca a mi entrada. Entonces, lo que voy a intentar poner ahí como controlador es algún sistema que en función de la señal de error que vea a la entrada, genere una señal de actuación a la salida del controlador, que va a ser la entrada de mi planta, de manera que luego mi planta adecue su comportamiento para tener la salida deseada. Fíjense, por un lado voy a tener la referencia, el set point, el valor al que yo quiero aspirar tener en la salida, ¿sí? Mi referencia que está en verde. Mi salida va a ser esa línea punteada en rojo, que si tenemos suerte, de a poquito va a ir acercándose a la referencia. ¿Y qué va a ser el error entonces? Justamente el error va a ser la diferencia entre mi entrada y mi salida. Es decir, que el error va a ser máximo al comienzo y va a ir achicándose o se va a anular si la entrada y la salida se igualan al final. Eso es lo que representa mi línea celeste. Bien, vamos a arrancar con un ejemplo bien concreto. Supongamos que tengo este sistema realimentado. ¿Cuál va a ser mi planta? Mi planta va a ser un dron. ¿Cuál va a ser la idea? Llevar ese dron a 50 metros de altura. Fíjense que la referencia van a ser 50 metros. Yo lo que quiero es que justamente lo que mida mi salida IDS sean 50 metros. Quiero que se estabilice a esa altitud. Y como controlador voy a utilizar el DeLorean de Volver al Futuro, una máquina del tiempo. Si no saben de qué estoy hablando, inmediatamente y ofendidos, se los digo, le ponen pausa a este video y se me van a ver las 3 películas y regresan después de haber visto esas 3 películas. ¿Sí? Entonces vamos a poner esa máquina del tiempo y dejémoslo ahí por ahora. Ya se van a convencer porque es una máquina del tiempo como controlador. Entonces, en definitiva,
tengo ahí mi jardín, mi bosque, tengo el dron y tengo la referencia que van a ser estos 50 metros. Entonces voy a arrancar con, de mi máquina del tiempo, lo que se refiere al presente. ¿Sí? ¿Qué va a ser el presente? Una constante proporcional. Kp. La parte P del PID es la parte proporcional. Entonces, voy a decir que la parte del presente es este Kp. En definitiva, lo que voy a intentar modificar, mi señal de actuación, van a ser las revoluciones por minuto que le voy a inferir a mi dron. Esa va a ser mi señal de actuación. Es decir que EA, el error de actuación o la señal de actuación, no va a ser otra cosa que el error, la relación, la diferencia entre mi referencia y mi salida multiplicado por Kp. ¿Sí? Bien directo, bien lineal. Y supongamos que la velocidad de planeo es de 100 revoluciones por minuto. Es decir, que cuando yo llego a 100 revoluciones por minuto, el dron se va a estabilizar, va a mantener una altura constante. Entonces vamos a armar una tablita, ¿sí? Al principio voy a poner Kp igual a 2. Ajusto mi ganancia y la pongo en 2. ¿Qué va a suceder? Fíjense, en el comienzo el error va a ser máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis referencias son 50 metros y mis salidas son 0 metros, porque el dron está básicamente al nivel del piso. Yo hago 50 por 2, me da 100 revoluciones por minuto. Es decir, que el dron, con una ganancia de 2, ¿qué va a hacer? Y va a mantenerse al ras del piso. A esa altura va a sobrevolar. Voy a aumentar la ganancia ahora y le pongo 5. Fíjense qué pasó. Cuando yo le pongo 5 de ganancia, ahí, cuando llegue a una altura de 30 metros, la diferencia, el error, va a ser de 20 metros. Esos 20 metros por 5 van a ser 100 revoluciones por minuto. Es decir, que mi dron llegaría hasta los 20 metros y se mantendría a esa altura con esta ganancia. Sigamos trabajando, le voy a poner una ganancia de 10. ¿Qué va a pasar ahora? Va a llegar a hacer 40 metros, un error de 10 metros. ¿Por qué? Porque 10 metros por los 10 que tiene mi ganancia son los famosos 100, las famosas 100 revoluciones por minuto. Entonces ahora mi dron va a llegar a los 40 metros y se va a mantener en 40 metros. Bueno, pero me entusiasmé ahora, fui aumentando la ganancia, voy a aumentarle un poco más la ganancia, le voy a poner 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a poder llevar a mi dron hasta 1 metro de diferencia, ¿sí? Es decir, hasta los 49 metros. Y esta es la parte que conceptualmente es muy interesante. Modificando el Kp, ustedes fíjense que por más que yo siga aumentando Kp, lo que voy a poder hacer es aumentar un poco la altura a la que va a llegar mi dron, pero en algún momento va a tener una limitación. Nunca mi dron va a llegar a los 50 metros. ¿Sí? Tengo esa barrera que, como les decía antes, ya vamos a ver en detalle matemáticamente cómo se explica esto. Pero conceptualmente quédense con la idea que la parte presente de ese DeLorean que le pusimos como controlador me va a permitir hacer subir al dron hasta una altura, pero no va a poder llegar a la altura de referencia. Entonces habíamos dicho, yo logré que mi dron llegara a 1 metro de diferencia del valor que utilicé como set point, como punto objetivo, esos 50 metros. Es decir, que mi dron alcanzó los 49 metros, no fue más allá. Y no podía hacer que alcanzar esos 50 metros.
Fíjense que le voy a poner ahora. Le voy a poner un integrador, ¿sí? El integrador justamente lo que va a hacer es integrar. ¿Y de qué habla el integrador? El integrador va y busca en el pasado. Habíamos dicho, yo voy a utilizar como controlador una máquina del tiempo. Bueno, ya hablamos sobre el presente, que es la parte proporcional. Ahora vamos a hablar sobre el pasado. Mi controlador va a mirar hacia atrás y en función de lo que vio, va a actuar en consecuencia. Entonces, fíjense lo que les decía, la señal de actuación va a seguir siendo RPM, solo que ahora, si ven el diagramita, el error de actuación ya no va a ser más E por KP, sino que va a ser igual a E por KP más KI sobre S, donde KI es la ganancia de la parte integradora. Y está dividido por S porque justamente está integrando. Y la velocidad de planeo son 100 revoluciones por minuto. Entonces armamos nuevamente la tabla y decimos, cuando el error era 1, la parte proporcional eran 100 revoluciones por minuto, ¿sí? Solo que ahora esas 100 revoluciones por minuto yo le voy a agregar o quitar algo. ¿Por qué? Porque estoy integrando y multiplicando por KI. Ahora, ¿qué es integrar? Integrar es calcular el área que está por debajo de. Entonces, es claro que en la medida que el error se va haciendo más chico, el área también se va a ir haciendo más pequeña. Entonces, lo que va a suceder acá es que yo voy a tener una rampa como respuesta a ese escalón que tendría de error a la entrada, ¿sí? La integral de un escalón va a ser una rampa. Esa rampa la voy a sumar a esas 100 revoluciones por minuto y me va a dar el plus para acercarme al valor de referencia. Entonces ahora sí estaría posicionado a priori en los 50 metros. ¿Qué pasa en los 50 metros? El error es cero. Tengo 50 a la salida y 50 a la entrada. La parte proporcional va a ser cero, ¿sí? Porque cero, por lo que sea, me va a dar cero, lo que ve el presente. Ahora, ¿qué pasa con lo que ve el pasado? Lo que ve en el pasado ahora va a ser una constante, ¿sí? Entonces, lo voy a tener a 100 revoluciones por minuto. Es decir, que conceptualmente, cuando llegue a esa distancia, se debería mantener en 100 revoluciones por minuto, se debería mantener constante. Pero aquí que hay un problema. Fíjense que cuando yo estoy subiendo de ese metro, ese metrito que faltaba para llegar a los 50, supongamos que quedan, no sé, 10 centímetros. ¿Sí? El error es 0,1 metro. ¿Qué va a pasar? La parte proporcional va a tener un aporte que va a ser ínfimo, no importa, pero la parte integral va a seguir teniendo una rampa. Entonces, la respuesta final de actuación va a ser mayor a 100 revoluciones por minuto. Entonces yo le voy a estar diciendo al dron, seguí subiendo, seguí subiendo. ¿Qué va a pasar? Se va justamente a extralimitar, se va a pasar del nivel que yo quiero, va a tener cierta inercia, lo voy a pasar y cuando lo pase, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Va a terminar sucediendo que el error va a haber cambiado de signo. Ahora, quizás estamos en el, no sé, 51 metros, cuando tendría que haber estado en 50. Entonces, la parte proporcional va a bajar, va a ser negativa también la parte del error del presente y en lo que respecta a la parte integral también va a ser una rampa decreciente en este caso. Entonces, en definitiva, voy a tener menos de 100 revoluciones por minuto. Lo que va a suceder es que el dron va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar hasta mantenerse en un valor que es el de los 50 metros. ¿A qué les hace acordar esto que les acabo de decir? Exactamente, a una subamortiguada. Es decir, que
La idea de trabajar el presente, pero también trabajar el pasado, es, por un lado, yo voy a poder acercarme al valor de referencia y con el pasado voy a poder mantenerme en el valor de referencia. Pero ¿cuál es el costo que voy a estar pagando? El número de oscilaciones, el número de veces que, en este caso, mi dron va a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y tal vez eso es algo que yo quiera modificar. ¿Y cómo lo modifico? Bueno, voy a tener que mirar hacia el futuro. Y el futuro es un derivador, ¿sí? Por eso le voy a agregar, voy a sumarle una parte derivativa, ¿sí? Ahora la señal de actuación, que va a seguir siendo revoluciones por minuto, ya no va a ser más solamente la parte proporcional más la integral, sino que le voy a estar agregando un KD por S, es decir, que voy a derivar mi error y lo voy a multiplicar por una ganancia KD. La velocidad de planeo va a seguir siendo 100 revoluciones por minuto. ¿Y qué les quiero decir con esto de mirar al futuro? Fíjense, cuando arrancamos vemos que tenemos un error que es muy grande, pero en la medida que nos vamos acercando a la referencia, ese error se va a ir haciendo más chiquito. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ir avisándole al dron? Bajar la velocidad, empezar a minimizar el alcance que tenés, porque en cualquier momento, por lo que yo estoy viendo, vas a llegar. Yo tengo que predecir el futuro. Entonces, fíjense, yo voy a tener a la salida del derivador algo que se va a terminar sumando a la parte presente y a la parte del pasado. Pero no es caprichosa la forma en que acabo de dibujarles los ejes, porque se van a dar cuenta que en realidad yo no voy a estar sumando, sino que voy a estar restando. Por un lado tengo el angelito y por el otro lado tengo el diablito. Y el diablito es mi parte integral que me dice metele con todo. Y por otro lado el angelito es mi parte derivativa que dice tranquilo, tranquilo. Entonces, veamos cómo es esto. Arrancó el dron. Y yo lo que voy a hacer, apenas arrancó, donde tengo el error más grande, es calcular la derivada en ese punto. Esto se va a ir haciendo punto a punto. ¿Qué es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente. Entonces, fíjense ustedes que lo que va a suceder es que yo le voy a decir, mirá, tiene una pendiente bastante pronunciada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Le vamos a tener que restar una parte porque el error es muy significativo. La pendiente va a estar representada en esa parte de ahí. Luego yo me voy a ir acercando, fíjense que la velocidad va cambiando, ya estoy en otro punto. Y la pendiente de mi recta tangente, ahí ya cambió, ya es un poco más baja, ¿sí? Entonces le voy a restar otro valor un poco menos significativo que la parte roja. Y nuevamente empiezo a subir y fíjense que va haciéndolo un poco más lento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nuevamente voy a calcular la pendiente de la recta tangente y ya me está dando prácticamente horizontal. Entonces, casi que lo que estoy por restarle es muy bajo. De esa forma, yo me voy anticipando o voy forzando a que el sistema no se vaya como un loco hacia arriba y después empiece con las oscilaciones que habíamos visto anteriormente. Como corolario vamos a resumir esto de la siguiente manera. Tenemos mi planta y tenemos mi controlador, que está basado en el presente, en el pasado y en el futuro. Entonces, vamos a poner donde estaba o donde estaría el error,
la representación de mi error, o lo que en un principio sería la representación de mi error. Fíjense que la relación, la diferencia entre mi entrada y mi salida se va haciendo cada vez más chica, o debería ir haciéndose cada vez más chica a lo largo del tiempo. Entonces, voy a tomar un punto en ese error. Tomo el punto que vamos a decir, ese punto específicamente tiene el valor A. Entonces, ese valor A, ese punto va a trabajar sobre el presente. ¿De qué manera? Multiplicado por Kp. Es decir, que para esa parte voy a tener A por Kp. Por otro lado, ahora voy a hablar sobre el pasado. ¿Y qué era el pasado? Era calcular la integral o ir calculando la integral teniendo memoria de lo que ya sucedió. Entonces, esa integral multiplicada por una ganancia KI es lo que voy a tener a la salida del integrador. Y por último, pero no menos importante, voy a trazar una recta y la pendiente de esa recta tangente al punto, que en este caso está de color rojo, me va a hablar sobre el futuro, me va a predecir hacia dónde estamos yendo y en función de eso, de qué manera actuar para no generar las oscilaciones que podría llegar a generar con el P y el I. Y ese es el futuro, esa es la parte derivativa. Por eso voy a derivar el error y lo voy a multiplicar por KD. En definitiva, la suma de la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa es la que va a actuar sobre mi planta para que mi salida copie a la entrada.